Bueno, bienvenidos a todos a Realidad Subterránea. Mi nombre es Diego Moreno. Y bueno, el día de hoy me gustaría hablar de un tema, el cual titulé Infanticidio. Bueno, para los que no conocen el término, infanticidio es básicamente la combinación de dos palabras, infancia y homicidio. Bueno, algunos me dirán, bueno Diego, y ese tema tan lúgubre, tan oscuro para un mensaje, ¿por qué? Y antes de decirles de llegar al corazón de lo que les quiero transmitir, me gustaría leerles un pasaje que se encuentra en los evangelios que dice: pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará a él. Bueno, yo a veces cuando leo la Biblia pareciera como si en la Biblia se relegara un poquito el papel que tienen los niños, ¿no? O sea, sí, bueno, no estoy diciendo con esto que no haya historias o que no se hable de los niños, obviamente se hacen, pero pareciera que la mayoría de historias y relatos bíblicos tuvieran que ver con gente adulta. Pero me gusta mucho este versículo porque yo creo que este es uno de esos versículos que se convierten en la columna vertebral del mensaje del Evangelio. ¿Sí? Es como esos versículos, como cuando Jesús le preguntaron cuáles eran los mandamientos más importantes. Y él dijo: amar a Dios y amar al prójimo. O sea, si nosotros viviéramos esos versículos, prácticamente seríamos más sabios que mucha gente que de pronto es docta en la Biblia, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo que no estudiemos la Biblia, obviamente es importante. Pues yo siento que hay versículos que se convierten en columna vertebral y prácticamente se convierten en nuestro lema y en nuestro legado como seguidores de Jesús. Y yo siento que este es uno de esos versículos. O sea, este es uno de esos versículos centrales. Porque aquí Dios nos está entregando las llaves del reino de Dios. O sea, si nosotros viviéramos de manera apasionada e intensamente este mensaje, realmente, o sea, haría una diferencia. O sea, la gente podría ver esa diferencia de nosotros como seguidores de Jesús. Y bueno, yo siento que para poder entender este versículo primero tenemos que preguntarnos qué es ser un niño o cómo es ser como niño. Y bueno, para los que me conocen, ustedes saben que yo trabajo, prácticamente mi vida es estar con niños. Primero porque mi trabajo es en un jardín infantil, entonces pues obviamente yo todo el tiempo estoy en contacto con los niños. Y en segundo porque pues tengo el privilegio de ser padre. Entonces pues prácticamente mi vida desde que yo abro mis ojos hasta que los cierro es estar con los niños. Y bueno, en este tiempo que he podido estar con ellos, he podido observar algo en los niños, en su comportamiento, y es que los niños pareciera como si fueran conscientes de una realidad que está ocurriendo entre nosotros, pero que nosotros no. Sí, o sea, hay una realidad que está allí, está ocurriendo alrededor de nosotros, pero que tal vez nosotros no somos conscientes como ellos sí lo son. O sea, ellos tienen una percepción diferente acerca de la realidad. Y bueno, para retratar un poco esto, me gustaría contarles un poco, bueno, una caricatura que había hace mucho tiempo. Y en esa caricatura pues habían tres personajes. Y bueno, dos de estos personajes un día compraron un televisor. Y cuando llegó el televisor, ellos tomaron el televisor y lo botaron a la basura y se quedaron con la caja. Entonces el tercer personaje se quedó como mirando a estos dos personajes como que, bueno, ¿y estos qué les está pasando? O sea, ¿cómo compran un televisor y se quedan con la caja? Y ellos no, simplemente que ellos querían jugar con la caja. Entonces el tercer personaje pues tomó provecho de eso y dijo, pues si quieren regálenme en el televisor y ustedes quédense con la caja. Y ellos, claro, sin problema, no hay problema. Entonces lo que me llama la atención de esta caricatura es que, bueno, estos dos personajes se encerraron en la caja y empezaron a jugar con ella, ¿sí? Entonces el tercer personaje se quedaba mirándolos, pero empezó a ocurrir algo que era que ellos cuando
empezaban a jugar e imaginar ir dentro de la caja, empezó, o sea, parecía como si la caja emitiera, pues no había ningún efecto de sonido ni nada, pero empezaba a sonar, o sea, como si hubiera esos efectos. Entonces, por ejemplo, ellos empezaron a jugar que es que estaban por allá en un barco pirata y estaban por allá peleando con ellos. Después es que, bueno, estaban por allá es que escalando una montaña y que venía unas avalanchas, pero entonces el tercer personaje queda sorprendido porque o sea, esos sonidos eran emitidos, o sea, sonaba el chocar de las espadas, sonaba el estruendo de la avalancha. Y me llamó la atención este capítulo porque yo siento que así es la mente de los niños, o sea, uno a veces de pronto desde sus ojos adultos, que ya están, mejor dicho, adoctrinados a ver lo que es racional, lo que es lógico. Cuando uno ve un niño jugando, eso es lo que es, un niño corriendo, un niño haciendo sonidos de ambulancia, un niño haciendo, no sé. Pero yo siento que así es la mente de los niños. Tal vez nosotros lo vemos así, pero si nosotros nos pusiéramos a ver desde la mirada de un niño, yo creo que podríamos ver que están viviendo la experiencia más grande de su vida, que esos sonidos que están emitiendo que nosotros sentimos que son normales, la voz de un niño, o sea, va más allá, o sea, para ellos en su mente, en su percepción, son reales. Y yo siento que es eso, o sea, esa percepción es la que les permiten a ellos, esa percepción creativa es la que les permite a ellos entrar al reino de Dios. O sea, y de hecho, algo característico de nuestro creador es que él también tiene esa percepción. O sea, ustedes sí se ponen a ver a su alrededor el mundo en general, es una obra de arte. O sea, usted se va a pasear, o no tiene que pasear. Aquí en la misma ciudad nos encontramos constantemente con cuadros en la naturaleza, con cuadros bueno, en diferentes escenarios. O, bueno, no solamente nos encontramos con cuadros, sino también con música. En la música que hacen los animales, la música que hace, bueno, diferentes cosas que están alrededor de nosotros. O sea, en general yo creo que la creación de Dios es una obra de arte que constantemente está, o sea, está hecha para que nosotros podamos admirar. Y yo siento que esto es, o sea, es esa percepción, o sea, la que tiene el creador, la que tienen los niños, las que les permiten entrar en contacto o estar conscientes constantemente de lo que es el reino de Dios. Por lo menos yo veo en mi hija, o sea, ella tiene una búsqueda incesante, por así decirlo, de lo creativo y de lo imaginativo. O sea, desde que ella se levanta, todo el tiempo o uno la ve cantando, ¿sí? La música. Ella utiliza la música para poder conocerse a sí misma y poder expresar lo que está sintiendo, o sea, conectarse con ese mundo invisible. Utiliza el dibujo, está dibujando lo que ella piensa, lo que ella ve. Utiliza, no sé, la pintura, aún la misma naturaleza, ella cada vez que ve cosas que animales o cosas que están en general, o sea, se queda observándolos, o sea, con esa curiosidad. Y entonces yo siento que es eso, o sea, es esa percepción creativa la que realmente nos va a poder hacer ver ese mundo invisible que está alrededor de nosotros. De hecho, si ustedes ven algunos personajes bíblicos, ellos podían ingresar o podían ver a Dios a través de esa percepción creativa. Por ejemplo, cuando David se ponía a escribir sus salmos, él encontraba el reino invisible de Dios en su música. ¿Sí? O sea, la música, la creatividad de su música, de sus salmos, le permitían ir a ese lugar donde estaba el reino de Dios. O el mismo Jesús. Los cimientos del Evangelio fueron construidos por expresiones creativas a través
parábolas e historias. O sea, todas esas expresiones creativas nos permitieron ver el mundo invisible de Dios, ¿sí? De hecho, si usted se pone a pensar las imágenes acerca de personajes eh, celestiales como lo son los ángeles, aún el mismo Jesús, vienen de una expresión creativa que tuvo alguien, ¿no? Si esa persona no hubiera tenido esa expresión creativa, no se hubiera conectado a través de esa forma al reino de Dios, nosotros de pronto no tendríamos esas imágenes y no podríamos entender muchas cosas de lo que es el cielo, como lo conocemos hoy. Entonces yo siento que es eso, o sea, tanto Dios como el ser humano se conecta, o sea, nuestra relación es conectada por esa expresión creativa. Jesús o Dios en general nos metió en una obra de arte para que nosotros podamos verlo a través de su creación. Y nosotros podemos ver a Dios a través de esas expresiones creativas. Cada vez que escuchamos una canción, podemos sentir a través de la letra que es Dios para nosotros. Cada vez que leemos a la Biblia o algo en general, podemos nosotros entrar prácticamente en esa historia y estar y conocer acerca más de Dios. O sea, la creatividad es esa puerta de entrada tanto del ser humano para con Dios como de Dios para con nosotros. Pero bueno, y aquí viene el título pues de este mensaje. Hay un comentario que me llamó mucho la atención acerca de un personaje literario que yo creo que la mayoría conocemos, que es el Quijote de la Mancha. Y bueno, les voy a leer lo que dice. Dice, el Quijote tiene la capacidad de ver en lo material lo inmaterial. Alonso Quijano transforma lo real mediante un ejercicio de su voluntad. Esa capacidad la tenemos todos al nacer, pero luego se encargan de aplanarnos, de achatarnos, de amputarnos, y ese procedimiento lo llaman cultura. Cada vez que veo a los niños jugar en un parque o en el patio de un colegio y decir que son vaqueros, astronautas o pilotos, recuerdo esa clase con afecto. Si decimos que Don Quijote está loco, entonces todos los niños están locos y tenemos que meterlos a todos en instituciones mentales. Y me llama mucho la atención esto porque aunque todos nacemos con eso, o sea, desde niños nacemos con esa percepción creativa para poder entrar a ese mundo invisible. Yo siento que tanto la sociedad y aún nosotros como iglesia nos hemos encargado de aplanar, achatar y amputar eso de las personas. A veces nosotros creamos una serie de modelos lógicos y racionales para que la gente se encuentre con Dios y no permitimos que otras expresiones creativas, o sea, sean aceptadas en esa búsqueda, ¿sí? Por lo menos ustedes se ponen a ver la historia y han habido, o sea, gente que prácticamente, o sea, por aferrarse a, a esos modelos lógicos y racionales, o sea, le han quitado la vida a muchos niños, a muchas personas con esa percepción de niños y les han cerrado prácticamente la puerta del reino de los cielos para no encontrarse con Dios. Por lo menos yo así rememorando un poquito, nomás, pues, yo creo que todos conocemos la historia de Elvis Presley, ¿no? O sea, él tenía esa percepción creativa acerca de la música. Yo creo que hubiera sido genial si hubiéramos tenido un Elvis Presley, digamos, eh, seguidor de Jesús, ¿no? O sea, si a través de su música nos hubiera conectado con Dios. Pero lastimosamente él tenía un papá. Lo peor es que el papá era ministro. Que o sea, ya tenía un modelo preestablecido, un modelo racional y lógico de cómo es buscar a Dios. Y, o sea, nunca le permitió que él utilizara su música
para, para Dios prácticamente. Y pues, ¿qué pasó? Pues todos conocemos, yo creo que la historia, ¿no? Que esa persona pues tomó otro camino y pues perdimos la oportunidad de tenerlo de parte de nosotros. Y mi invitación el día de hoy es precisamente no aferrarnos más a esos modelos racionales y lógicos. Yo sé que puede que nosotros, bueno, tengamos ciertos gustos hacia ciertos modelos y no está mal, pero por lo menos si alguien tiene una expresión creativa diferente de cómo buscar a Dios, o sea, no digamos que esa no es la correcta. Sí, o sea, por el hecho de que sea diferente no significa que no es la correcta. Permitámosles encontrar a Dios de esa manera. Miren que a veces, por ejemplo, a mí me llamó la atención mucho una Biblia que hicieron que era tipo anime. Normalmente el anime a veces no es de gusto de muchas personas, porque pues obviamente a veces hay muchos dibujos que tienen un mensaje de pronto negativo utilizando este tipo de expresión artística. Pues me llamó la atención esta Biblia porque yo siento que esa persona primero no se dejó amputar de otros que le dijeron, no, esos dibujos son del diablo, cosas así, sino que él creó un universo, un mundo, donde las personas pudieran encontrar un Jesús anime. ¿Sí? Hay muchos jóvenes, aún gente adulta, que de pronto puede encontrarse con Dios a través de esa expresión artística. Pero si de pronto a esa persona le hubieran amputado esa creatividad, créame que muchas personas de pronto que les gusta esa área no podrían encontrarse con Dios. O por lo menos eh, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el escritor de los libros de Narnia. Normalmente esos libros son libros pues eh, sí, que tienen de pronto muchos personajes mitológicos y cosas por el estilo. Y de hecho en su época pues escribir un libro así pues era raro, ¿no? Porque utilizaba pues personajes que de pronto para muchos dirán, no, esos son demonios o son cosas negativas, pero hubo muchas personas que precisamente a través de esas historias, a través de esa expresión artística de este escritor, pudieron encontrar a Dios a través de la lectura de estas historias. Entonces, miren que por el hecho de que sea diferente no significa que sea negativo, ¿sí? Tal vez no nos guste a nosotros, tal vez nos simpaticemos mucho con esas nuevas ideas, pero eso no significa que sean malas, porque hay muchas personas que de pronto podrán encontrar a Dios a través de esas nuevas formas. Entonces, esa es mi invitación y también ojalá que Dios nos permita abrir nuestros ojos hacia una nueva expresión artística de lo que es Él, ¿sí? Que podamos encontrarlo de otras formas y que podamos mostrarle esas nuevas formas a otras personas. Que hagamos una puerta más grande para que otros puedan entrar y encontrarse con Dios. Entonces ese es mi mensaje y espero que pueda llegar al corazón de todos. Bendiciones y un abrazo.